Vamos a ver la representación de raíz, digamos, que viene en concordancia con lo que venimos viendo, digamos, de modulación en fase cuadratura. Y lo que buscamos es, a partir de un x de t, de cualquier x de t, descomponerlo en a, b y b de t, ¿no? Y sabemos que para lograr esto necesitamos un i de t, ¿no? Por cómo hacemos las cosas. Y lo que vimos antes es que un i de t razonable, uno de los tantos que podemos hacer, digamos, hay distintas formas de buscar este i de t, pero es definir el i de t como la transformada de Hilbert de x de t, ¿no? Que sabemos que cumple lo que tiene que cumplir y con x, ¿no? Que la autocorrelación de i o de la transformada de Hilbert de x es la autocorrelación de x, y que la cruzada, digamos, es impar. Entonces, lo que hacemos es lo mismo que antes, formamos el proceso z de t como x más ji, digamos que, y lo vamos a ver, lo vamos a interpretar, esto es una cuestión ya de interpretación, como un proceso w por e a la j omega 0t, ¿no? Es como que está modulado en frecuencia. Y el w tiene dos componentes, la que antes llamamos a y b, ahora vamos a empezar a llamar i y q, que va a ser el proceso z, digamos, demodulado, llevado a banda base. Así que lo que podemos hacer es escribir x de t, digamos, esta cuenta la habíamos hecho antes, como i de t por coseno menos q de t por seno. Y esto se lo llama componente en fase y cuadratura, porque la componente i está alineada con el coseno y la componente u está alineada con seno. Entonces, sí, lo vemos como en el círculo unidad, donde esto corresponde a la proyección en esta dirección, que acá está el coseno y acá está el seno, digamos, son ortogonales. Entonces, la proyección de z, digamos, sobre x, sobre el coseno, es lo que llamamos, la proyección de x sobre el coseno es lo que llamamos y, la proyección de q sobre el seno es la que llamamos q. Entonces, la forma de implementar esto, digamos, una forma de implementarlo, digamos, en la práctica llevar esto, es entre x de t, por esta rama viene x de t, por esta rama lo llevamos a un transformador de Hilbert, o sea, lo que acá sale es nuestro x gorrito, y acá lo que hacemos es multiplicar por seno y coseno con el signo que corresponda, ¿no? Entonces tenemos un coseno y acá tenemos un seno. Coseno por x, seno por y, digamos, entra a un sumador, digamos, acá debería haberlo puesto, acá entra con un signo menos, ¿no? Entonces, coseno por x más seno por y, obtengo la componente i, o a, que era lo mismo. Y por otro lado, sabemos cómo se formaba q, tenemos coseno por x gorrito, seno por y gorrito, lo sumo y formo q. Fíjense, en particular, digamos, una cosa que hicimos fue el transformador de Hilbert, dijimos, la transferencia de ese sistema era j signo, ¿no? J signo es esto, o sea que le da 90 grados a las frecuencias positivas y menos 90 grados a las frecuencias negativas, ¿no? Eso es lo que hace el transformador de Hilbert. Y si vemos la diferencia entre el coseno y el seno lo puedo ver como un coseno que pasó también por un transformador de Hilbert, ¿no? Entonces podría generar solo el coseno y el seno que sea la transformada de Hilbert del coseno. Entonces hay como una dualidad entre lo que pasó con x, que tenía una rama y otra transformada por Hilbert, y un coseno que entró y también pasó transformado por Hilbert. Bueno, esta es la forma de implementación, lo que se llama la representación de Rice. En realidad esta es la representación de Rice de x. Digamos, para cualquier x, no importa si está modulado o no modulado, puedo descomponerlo de esta manera, donde i y q son las componentes en fase, que llamamos en fase de cuadratura. Estos serían los gráficos de lo que estamos haciendo, ¿no? Supongamos que tenemos un cierto Sx, ¿no? Este Sx, que yo grafico acá, viene de un proceso real modulado pasabanda, digamos, que digamos, no está en banda lateral única, ¿no? Está en banda lateral estándar, porque fíjese la simetría respecto de F0. Entonces, ¿qué es S de Z? Bueno, S de Z tiene que ver con x más su transformada de Hilbert. Acuérdense que la transformada de Hilbert lo que hacía era darme
esta componente de este lado igual y esta componente invertida. Entonces esta se me cancela, nos queda este SZ. SW implicaba llevar a banda base. En banda base me queda algo real, porque como esto era real, digamos, en definitiva me queda algo real, y ahí descompongo SW en fase y la componente cruzada. Recuerden, tanto fase como cuadratura tienen la misma SI, ¿no? Digamos, la densidad espectral de esto me termina quedando lo mismo. Pero la cruzada me queda cero en este caso, ¿no? La descomposición hace que me quede cero, ¿no? ¿Por qué? Por la simetría de esto. Entonces podría elegir otro proceso que no sea un proceso real, digamos, que sí sea un proceso modulado, pero no un proceso real, ¿no? Entonces no tiene simetría respecto de F0, de menos F0, sí tiene simetría respecto de 0, porque X tiene que ser real, ¿no? X es algo que yo transmití. Yo solamente puedo transmitir señales reales, entonces ese X tiene que ser real, tiene que tener simetría respecto del 0. Entonces, bueno, hacemos lo mismo, nos queda SZ, básicamente es lo mismo que tenía acá, el doble, digamos, SW, y ahora esta falta de simetría en banda base hace que SI tenga un cierto espectro simétrico y aparezca una componente de espectro cruzado, ¿no? Entre I y Q, que sabemos que es impar. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un error en frecuencia, digamos? Yo estoy modulando acá con coseno y resulta que esta no se moduló con coseno, se moduló con una frecuencia, un delta distinto, ¿no? Entonces, tendríamos como en este mismo caso, usé una función más sencilla todavía, un coseno, pero que, fíjense, la estoy modulando con F0, pero el coseno tiene F0 menos delta F como frecuencia central, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que, digamos, hay una ruptura de la simetría respecto de F0, digamos, no es más simétrico respecto de F0 este espectro, ¿no? Va a pasar algo como lo que pasaba acá. Este no era simétrico respecto de F0, este sí era simétrico respecto de F0. Entonces, en definitiva, lo que voy a tener es, este es el SZ, digamos que tiene que ver con replicar esto, digamos que me da más amplitud porque se me suma, acá se me cancela, entonces me va de este lado, este me queda más grande. Lo traigo a banda base, pero lo traigo con F0, ¿no? Entonces me queda con este offset de delta F0, está desplazado para este lado. Entonces cuando hago su parte par y su parte impar, ¿no? Que tenía que ver con la densidad espectral de I y la cruzada de IQ, bueno, resulta que aparece, o sea, esta sigue siendo una parte par, pero esta, digamos, SIQ, aparece distinta de 0, como nos pasaba acá, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver con los errores en demodulación. Digamos, si tengo mal la frecuencia acá, aparece una componente cruzada, digamos, que yo puedo monitorear para ver si estoy enganchado bien en frecuencia o no. Esos son temas bien de comunicaciones, pero digamos, queda claro con la representación de Rice, digamos, de cómo puedo representar un proceso, llevarlo a banda base, que algunas de las implicancias de las cosas que uno va a estudiar más adelante o ahora en paralelo en comunicaciones. Esta descomposición yo no hice el espectro porque se mezcla mucho, pero de nuevo, SX no tiene por qué estar modulado. Esto es una representación que es válida para cualquier espectro SDX, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, yo tengo un espectro de la señal que, digamos, siempre tiene que ser simétrico, ¿no? Porque es real, pero podría ser cualquier cosa, digamos, el espectro, ¿no? Podría ser cualquier cosa. Y a este espectro, digamos, lo tomo en F0, digamos, hago su transformada de Hilbert, entonces solamente me queda esta parte, lo desplazo en F0 y me queda el proceso acá. A este lo descompongo en IQ y puedo encontrar IQ para cualquier proceso, no necesariamente para procesos que estén modulados. No, es una cuestión de la validez del proceso, de la descomposición. Usualmente la usamos sí para procesos que están modulados y lo más común es que lo usemos para procesos que son pasabanda, digamos, cuya energía está en solamente una banda de frecuencias y es cero o prácticamente cero para otras bandas de frecuencia. Este ejemplo de acá, la idea era representar un proceso que no necesariamente es pasabanda, ¿no? Donde las colas de esas se
se pueden pisar y la validez de la descomposición sigue siendo la misma. Este caso, este último, digamos, donde el proceso no estaba ni siquiera modulado cerca de F0, es como un caso extremo donde la descomposición sigue variando.